Este relato del Evangelio de hoy pues es continuación de la multiplicación de los panes y peces y también es continuación en esta semana de las Epifanías, de las manifestaciones del Señor. ¿Y dónde se manifiesta el Señor hoy acá? Vemos prácticamente 3 puntos que nos muestran esa manifestación de Dios. Primero, Jesús está en medio de la gente, en medio de la multitud, y en medio de la multitud se manifiesta la presencia de Dios. Segundo, después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. La manifestación, la presencia de Dios también está en el silencio, en el apartarnos, en ese lugar donde solamente nos encontramos con Dios. Ahí Dios se manifiesta, en la multitud, pero también en el silencio, en la soledad. No le tengamos miedo ni a lo uno ni a lo otro, porque hay personas que dicen: no, a mí no me gusta ir donde hay mucha gente, a mí no me gusta ir. No es por la montonera, sino que en comunidad Dios se manifiesta. Y en la soledad y en la intimidad Dios se manifiesta. Y qué hermoso que nosotros lo descubramos en estos dos lugares. Pero también se manifiesta a los apóstoles en medio del miedo. Dieron un grito, todos lo vieron y se asustaron. Dios se manifiesta en medio de esas situaciones oscuras de la vida, en medio de ese terror, en medio de esas equivocaciones, en medio de esos pecados, en medio de lo malo, en medio de lo que yo no entiendo, en medio de mis maneras de actuar, de vivir, de pensar, que no son lo mejor. Allí Dios se manifiesta. Satanás nos ha metido que cuando pecamos ya Dios no nos va a hablar, ya Dios no nos tiene nada que decir, ya Dios no. Y es en el momento de la oscuridad, y es en el momento del miedo, y es en el momento de la situación mala, donde Dios está allí, donde Jesús está caminando sobre todo ese mal, caminando sobre todo ese miedo, caminando sobre todo eso. Y en medio de ese miedo, y en medio de no entender situaciones, y en medio del dolor, y en medio de la noche, y en medio de tener todo en contra, ellos tenían el viento en contra, tenían miedo, estaban en dificultad, estaban en angustia, la palabra del Señor: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Descartemos de nuestra vida, renunciemos en nuestra vida a esa mentira satánica de que cuando yo estoy mal, Dios se aleja. No. Dios está cerca, yo soy el que me cierro. Porque el miedo es una puerta grandota que se le abre al demonio. Entonces me va a acusar y me va a culpar y me va a repetir: si ve, no sirve para nada; si ve, usted no; si ve, Dios no lo escucha; si ve, Dios no; si ve. Y el Señor destruye esa mentira con su palabra y con su amor, diciendo: ánimo, soy yo, no tengan miedo, no
tengan miedo. Por eso, siguiendo en la primera lectura, la primera carta del apóstol San Juan, ayer nos recordaba que Dios es amor, y el dejarnos llenar ese amor, el dejarnos llenar de esa gracia, el dejarnos llenar de esa misericordia, ¿a qué nos lleva? Cuando yo recibo el amor de Dios, permanezco en Dios. Cuando yo me abro al amor de Dios, conozco el amor que Él me tiene. No simplemente conozco el miedo que el diablo me quiere meter. Cuando yo recibo el amor de Dios, permanezco en Él y Él permanece en mí. Cuando yo recibo el amor de Dios, voy a tener confianza en el día del juicio. Voy a tener confianza en que no soy condenado porque Él me ama. Cuando yo recibo, me abro al amor de Dios, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Hoy, Señor, nosotros nos abrimos a tu amor para no tener miedo. Los discípulos habían visto el milagro, habían repartido los panes, los peces, habían recogido las canastas, pero tenían miedo. Nosotros podemos haber vivido momentos de gloria, de gracia, de misericordia, pero también podemos estar viviendo momentos de duda, de miedo, de angustia, de oscuridad. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Y el amor perfecto lo vamos a tener aquí en el altar. Y el amor perfecto lo vamos a comulgar sacramental o espiritualmente. Y que ese amor perfecto hoy disipe todo miedo, disipe toda tiniebla y nos lleve a la confianza de que el que juzga para condenar se llama Satanás. El que me juzga en misericordia se llama Jesucristo. Amén.